Muy buenos días a todos. Hoy vamos a ver la pestaña que se encuentra en la hoja de vida en la cual se hace la consulta del estado de cuenta. Esta pestaña también la voy a encontrar en otras opciones como es carga obligaciones, que es para crear los créditos, como es movimientos de cartera. O sea, esta misma pestaña que se explica de la hoja de vida la encuentro en otras opciones y la cual tiene las mismas tiene la misma finalidad de consulta. Entonces ingresamos por el módulo de cartera financiera, asociado, datos básicos del asociado, actualiza asociado. Le doy la contraseña, normalmente es el número 2. Llamo el asociado que necesito consultar para hacerle esa verificación de saldos. Entonces le doy la cédula, si no lo busco, le doy enter. Él me activa unas opciones al lado derecho, entonces escojo la que dice estado de cuenta. Cuando le doy a estado de cuenta me aparece esta información que vemos en pantalla. Entonces, ¿qué me muestra aquí? Me muestra primero qué concepto tiene cargado el asociado, qué número de obligación tiene cargada el asociado, cuál es el nombre del concepto, qué número de documento es, cuál es la fecha en que se grabó esa obligación, cuál es la fecha que se le dio como primer descuento a esa obligación, cuál es el valor inicial de los créditos o los servicios que se grabaron, cuál es el saldo a favor, esto para los conceptos del 1 al 19, cuál es el saldo a cargo, esto para los conceptos del 20 al 89, cuál es el valor de la cuota que va a cancelar, ya sea según la periodicidad que tiene ese asociado. Entonces, aquí está la periodicidad. Si dice mes es porque es mensual, si dice QI es porque es quincenal, si dice SM es porque es semanal. ¿Cuál es el plazo que se le ha asignado a cada una de las líneas o servicios que se ha grabado? ¿Cuántas cuotas pendientes tiene el asociado? ¿Cuál es la tasa de interés que se le dio cuando hizo el crédito o el servicio? ¿Cuál es la forma de pago? ¿Cuáles son los intereses por cobrar? Esta es la consulta del estado de cuenta como tal. Entonces, internamente vienen unas opciones que se hacen o consultas que se hacen por medio de teclas de función. Entonces, por ejemplo, si quiero consultar las cuotas extras, ¿qué son las cuotas extras? Son aquellas que el asociado se comprometió a pagar dentro del crédito, normalmente es con las primas de junio y de diciembre. Si quiero hacer una consulta de esas, selecciono el registro que voy a consultar y le doy F1 o le doy clic aquí donde dice F1 extras. Entonces el sistema automáticamente me muestra una pantalla donde me va a mostrar qué cuotas extras tiene el asociado activas. Me mostraría cuál es el concepto donde está cargado, el número de obligación, el número de la extra, el nombre del concepto, la fecha en que se comprometió a pagarla, cuál fue el valor inicial que se comprometió a pagar, si tuvo algún cargo, o sea, si se le aumentó el valor a esa extra, si tuvo algún pago, cuál es el saldo y cómo me la va a pagar. Esta es una consulta de cuotas extras. Si ya quiero consultar cuotas pendientes, puedo hacerlo seleccionando la línea que quiero consultar y darle la tecla F2 o clic arriba en la parte donde dice F2 pendiente. Él automáticamente me va a mostrar lo que tiene pendiente esa obligación que tengo seleccionada. Entonces aquí me va a decir, mire, este es el concepto, este es el número de obligación y este es el nombre del concepto. ¿Cuál es el ciclo? Entonces me muestra qué ciclos tiene pendientes. Entonces, por ejemplo, aquí son quincenales, entonces aquí me está diciendo, me debe 2018-08, estoy hablando que me debe agosto, me debe 2019-09, estoy hablando que me debe septiembre, porque el asociado tiene ese crédito que es descuento quincenal. Si estuviéramos, ve que es descuento mensual, perdón. Si estuviéramos hablando que es un descuento quincenal, aquí aparecerían los respectivos ciclos que son quincenales. ¿Cuál es el valor a capital que tengo atrasado de ese ciclo? ¿Cuál es el valor de intereses que tengo atrasados de ese ciclo? ¿Cuál es el interés de mora que tengo atrasado de ese ciclo? Si hubiera algún seguro que se causa dentro del mismo crédito, si hubiera alguna administración,
si hubiera alguna cuota extra. Este es el total que se debe por ese ciclo y aquí me dice cuál es la fecha de vencimiento de ese ciclo y me muestra los días de atraso que tiene desde la fecha en que se está realizando la consulta. Si ya se quiere hacer una consulta de todas las cuotas pendientes, me ubico en el total, dándole una selección a ese total y le digo F2 cuotas pendientes. Entonces ahí me va a mostrar ya el atraso que tiene de todos los conceptos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está atrasado en aportes de febrero, está atrasado en unos conceptos de factura de venta asociados de enero y febrero y así sucesivamente. Hay una tecla de función que se llama F3 información básica. Simplemente es para hacer una consulta de cómo fue o qué parámetros tiene grabado ese crédito. Entonces me muestra la fecha, el valor inicial, el plazo, la fecha de primer descuento, cuál es el saldo que tiene en este momento, el valor de la cuota, con qué tasa de interés se grabó, cómo es la forma de descuento, si es nómina o caja, cuál es la periodicidad, cuál es el ciclo de descuento. O sea, voy a más detalle de la consulta de esa línea. Luego viene una opción que se llama consultar garantías, igual selecciono y le digo F4. Lo que hace es mostrarme qué tipo de garantía tiene ese crédito y cuáles son los datos de la garantía. Normalmente los datos de la garantía se llenan cuando he grabado el crédito con una garantía desde el número 2 al número 9. Entonces, cuando es garantía 1, que es personal, yo no debo de grabar ninguna de este tipo de información. Si es otro tipo de garantía diferente a 1, ahí sí debo de grabar esta información. Luego viene una pestaña que se llama o tecla de función de consulta, F5 para imprimir, me imprime ese estado de cuenta que estoy viendo en pantalla. F6 para hacer una consulta del movimiento, me muestra cómo ha sido el recorrido de ese registro que estoy consultando. Entonces me muestra desde cuándo se cargó, entonces, y me empieza a mostrar los créditos que ha tenido. Por ejemplo, este crédito me dice, mire, el primer movimiento que tuvo fue el 3 de diciembre del 2016 con el documento 26.1 por un valor de 7 millones. Luego por acá me dice, ya se le descontó o pagó el 3 de enero del 2018 en un recibo de caja 0197905, donde me afectó tanto intereses, tanto a capital. Y así sucesivamente me empieza a hacer el recorrido de los pagos que ha hecho ese asociado por ese crédito. Si quiero hacer una consulta de algún recibo, de algún movimiento en especial, simplemente le doy doble clic al que quiero consultar y el sistema una me lleva al documento físico que se grabó en su momento. Si quiero hacer consulta anticipadas, si ya en el sistema yo grabo cuotas anticipadas, aquí me va a mostrar esa consulta. Pues aquí de pronto no tengo, entonces no puedo ver esa información. Pero ¿qué son las anticipadas? Cuando el asociado está al día y va a la entidad y dice, mire, yo quiero pagarle la cuota del mes siguiente, de la quincena siguiente. ¿Por qué? Porque tengo un dinero extra o bueno, algún ingreso que tuvo fuera de lo normal. Entonces lo que hago es grabarlo como una anticipada para que el siguiente mes o quincena, cuando haga la causación del sistema, no me cause esa cuota porque ya me la pago. Está la opción F8 para generar proyección. Por ejemplo, cuando se hace el crédito se genera una proyección, pero al asociado se le pierde esa proyección y necesita hacer una consulta. Entonces aquí simplemente vuelvo y la reimprimo, ¿sí? Luego viene la opción F9 para mirar los pagos, y igual como si fuera el movimiento, hay unas opciones que dice cupo rotativo. Entonces si tengo el concepto de rotativos, ahí me va a mostrar cuáles son los cupos que tengo, si he utilizado alguno o algo así por el estilo. Y esas son las teclas de función que tengo en el sistema. Bueno, y por acá hay unas últimas donde puedo imprimir el pagaré que se grabó por esta obligación en su momento, la carta de instrucciones o la libranza, ¿sí? Entonces simplemente selecciono la obligación y le doy la opción que quiera reimprimir. Luego ya le doy escape salir y esa es la consulta del estado de cuenta que me muestra en la hoja de vida que voy a encontrar en otras opciones. Muchas gracias por la atención prestada.